Hoy les quiero hacer una breve introducción de la dinámica de sistemas. ¿Qué es la dinámica de sistemas? La dinámica de sistemas es algo que nos facilita explicar el mundo. Y nos la facilita explicarla con una matemática exigente, fuerte, que no la podemos operar a lápiz y papel, y con la ayuda del computador. Es decir, con las matemáticas y el computador yo puedo explicar cosas del mundo o entender explicaciones de cosas, pero no son explicaciones de cómo son las cosas simplemente, sino son explicaciones fundamentalmente de cómo las cosas suceden. Por ejemplo, explicar cómo y por qué crece un árbol, cómo y por qué se desarrollan un ecosistema, una población sencillamente, cómo crece o cómo decrece y por qué. ¿Por qué, por ejemplo, si hay conejos y pasto, los conejos crecen? Si hay lobos y conejos y pasto, los lobos también crecen y las dos poblaciones se mantienen. En cambio, si hay conejos solos y pastos, es posible que los conejos crezcan demasiado, acaben con el pasto y luego se acaben ellos porque se les acaba la comida. Es decir, cómo las cosas van sucediendo en el tiempo. Y ese suceder en el tiempo es que lo llamamos la dinámica de las cosas. Por eso hablamos de dinámica de sistemas. Entonces, la dinámica porque es el suceder de las cosas en el tiempo. Y sistemas porque las cosas las explicamos como si fueran sistemas. Observamos las cosas y determinamos, después de las observaciones y estudios, formulamos unas hipótesis que decimos: hay estas 4 o 5 cosas, elementos que se relacionan de determinada manera, constituyendo un todo que lo llamamos sistema, y ese sistema, decimos, si lo ponemos a funcionar, a operar, nos da como resultado lo que estamos considerando, por ejemplo, el crecimiento de una población. Entonces, la dinámica de sistemas es eso, es un recurso para, con la matemática, en conjunto con la matemática y el computador, ayudarnos a explicar las cosas en su suceder en el tiempo, y esas explicaciones es mediante sistemas. Y hay algo fundamental de esos sistemas, que son sistemas realimentados. Que, por ejemplo, tenemos una población, de la población nacen, pero a su vez de los nacimientos se vuelve población, y así sucesivamente. Es un ciclo de realimentación, y los ciclos de realimentación son los que explican la dinámica del sistema. Además, la dinámica de sistemas no solo me representa el sistema en términos de ciclos de realimentación, sino también en términos de algo que llamamos flujos y niveles. Y la relación flujo-nivel corresponde a una ecuación diferencial, y el flujo es lo que genera el cambio y el nivel es lo que acumula el cambio. En el ejemplo de población y nacimientos, el nivel es la población y el flujo son los nacimientos. Bueno, pero ¿para qué la dinámica de sistemas en la escuela? Primero que todo, porque creemos que la escuela debe ser un escenario de formación de científicos. Debemos pensar que nuestros niños deben ser científicos, o personas que entienden la ciencia y actúan con la ciencia. Por eso, construir explicaciones nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de aportarle a la ciencia y de entender la ciencia. Entonces, para fomentar la ciencia y las explicaciones de todo, no solo de las cosas físicas, sino también de las cosas, asuntos sociales, ambientales, ecológicos y todo. Y para entender esas explicaciones
y para observar esas explicaciones y experimentar con esas explicaciones en el computador. Todas esas cosas se pueden hacer y se pueden hacer en la escuela, y eso facilita nuestros aprendizajes. Necesitamos aprender con la ayuda del computador, con la ayuda de las matemáticas, y aprender a mayor profundidad y experimentar lo que no podemos experimentar en la realidad porque no tenemos laboratorios o porque eso no se podría hacer. Lo podemos hacer con la ayuda del computador, pero para eso necesitamos, por ejemplo, la dinámica de sistemas, que nos ayuda a construir modelos matemáticos con los cuales simulamos las cosas que tratamos de entender y explicar. Esas simulaciones son experimentos en el computador. Eso es lo que les quería contar de la dinámica de sistemas. Y la propuesta es que integremos la dinámica de sistemas para que nos ayude a explicar los temas de interés de cada una de las áreas y además a entender de mejor manera los diferentes asuntos. Por ejemplo, los ecosistemas, las dinámicas poblacionales, los asuntos de la química, de la física, de los asuntos ambientales, los asuntos sociales. Todo eso podemos de pronto entenderlo de mejor manera si usamos algo como la dinámica de sistemas y un computador sencillo que nos ayuda a hacer cosas que antes no podíamos hacer y casi que ni podíamos pensar, imaginarnos. Muchas gracias.